favor. Bueno, un cordial saludo a todos los compañeros de la Cámara, a mis compañeros de la oposición y a los funcionarios de la policía y del gobierno que se encuentran presentes. Yo quiero empezar haciendo una acusación directa sobre los abusos del ESMAD y sobre la muerte de Dylan Cruz en cabeza del gobierno nacional, del doctor Duque, del doctor Holmes Trujillo, del alcalde de Bogotá, que son los responsables de que los protocolos para atender las concentraciones, las manifestaciones y la violencia en concentraciones públicas no estén cumpliendo los protocolos internacionales. Hay unos avances civilizatorios que obligan a todos los países del mundo. Las Naciones Unidas han adoptado unos protocolos que son de obligatorio cumplimiento para el doctor Nicasio Martínez y para Jorge Gómez, para el gobernante de Bolivia y para el gobernante de la Argentina, que suscriben esos tratados, que son miembros de las Naciones Unidas y que han integrado, ha incorporado a su legislación estos avances civilizatorios. Y en Colombia, a pesar de que existe un decreto que los adoptó, que los vinculó a nuestra legislación, no se están cumpliendo, no se están cumpliendo, se están violando de manera flagrante. Y lo peor es que el ministro de Defensa, a nombre del gobierno nacional, sale a mentirnos y a decirnos que el artefacto con el que mataron a Dylan está autorizado por las Naciones Unidas porque es un artefacto de menor letalidad. Pues sí, una bomba atómica es de menor letalidad para Washington cuando la depositan en Hiroshima. No mató a nadie en Washington, pero mató gente en Hiroshima. Esa era un arma letal con la que mataron a Dylan. No era un arma de baja letalidad, era un arma letal, era un arma de fuego. Era una bala de escopeta con balines. Esa es el arma con la que la mataron. Yo quiero citarles a los funcionarios del gobierno y a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los de la policía lo que dice el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, proferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese, repito, es un protocolo de obligatorio cumplimiento para todos nosotros y especialmente para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, como dice el documento. Y ese documento tiene tres aspectos que creo que es importante que los recordemos. Primero habla de la legalidad. Ojo, la legalidad, son tres elementos de este protocolo: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Son tres elementos que, si no se tienen en cuenta los tres, no uno, estamos violando ese protocolo, repito, que es de obligatorio cumplimiento y que está vinculado a nuestra legislación. ¿Qué es lo de la legalidad? Muy sencillo, que el uso de la fuerza debe estar al servicio de un objetivo legítimo, que el fin del uso de la fuerza debe ser legítimo y que el medio, o sea, el uso de la fuerza, esté sometido a unas reglas específicas. Por ejemplo, la tortura de un delincuente para obtener una información que requiera el Estado puede ser un objetivo muy loable. Es que ese tipo sabe, tiene la información precisa de quién va a atentar contra el señor ministro fulano de tal. Entonces hay que torturarlo para que confiese. No, la tortura está proscrita incluso en esos casos. Incluso en esos casos. Y esto, repito, es un avance civilizatorio. No está permitida la tortura, así se sepa a ciencia cierta que ese sujeto, ese delincuente, tiene la información que le permitiría capturar a quien va a atentar contra un funcionario, alto funcionario del Estado. Pero ni en esos casos es permitida la tortura, según este protocolo. La segunda es la necesidad, de la que habla este documento. No se puede usar la fuerza si no se necesita. Si no es necesario, no se puede usar. Ojo, y no solo no se puede usar, sino que puede utilizarse la fuerza y el uso de las armas de fuego
solamente cuando otros medios resulten ineficaces para el fin legal. O sea, primero tiene que ser legal, segundo tiene que ser necesario, pero esas dos condiciones no son suficientes para que no se cumpla además la tercera, que es la proporcionalidad. Es decir, el daño del uso de la fuerza no puede ser mayor que el objetivo que se persigue con él. Por ejemplo, ningún policía de Colombia puede darle un balazo por la espalda a un raponero que salió corriendo robándole un reloj a una señora. No puede. El señor se robó un reloj, sí. Es un raponero, sí. Se está huyendo, sí. Puede que incluso se vuele y termine culminando robándose el reloj. Pero eso no justifica que por detrás le peguen un balazo. O sea, ojo, ¿qué es lo que pretende con eso? Capturarlo y que recupere el reloj, no matarlo. Entonces, aquí, repito, esos tres principios de este protocolo, doctor Holmes, si es con usted, no los están cumpliendo. Lo único que salió a decirnos el ministro cuando mataron a Dylan era que esa arma era de baja letalidad y entonces, como era de baja letalidad, podían hacer lo que les diera la gana con ella. No, señor ministro, eso no es cierto. Están violando esto, que es un convenio, una obligación de los colombianos. Pero quiero pasar a hablar de la legislación en Colombia. En Colombia existe el decreto 1190 de 2018. Y ese decreto, que define cómo debe obrar el ESMAD en estos casos, no se está cumpliendo. Se están dando órdenes superiores que desbordan lo que dice el decreto 1190 de 2018, que es la guía que debe seguir el ESMAD. Ahora no sea que resulte que el pobre policía que disparó por orden de superiores y porque hay una política estatal de no cumplir estos protocolos va a ser el único culpable de la muerte de Dylan. No, aquí tiene que haber una responsabilidad, puede que no penal, pero sí política de los funcionarios como el alcalde, el ministro y el presidente de la República, que son los que están violando, ordenando violar los protocolos de que estoy hablando. Este decreto, el 1190 de 2018 dice, primero reconoce el derecho internacional humanitario. Ese es el primer aspecto de ese decreto y habla expresamente del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo, dice que el DESMAD no puede intervenir sino para prevenir amenazas graves. Y dice expresamente, es insuficiente el anuncio de un peligro eventual y genérico. Es insuficiente el anuncio de un peligro eventual y genérico. Tiene que haber una amenaza grave, concreta, específica, determinada. Este decreto también incorpora los tres principios: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Y establece prioridades. Dice que el ESMAD tiene un orden de prioridades para su funcionamiento y el primero es garantizar el derecho a la protesta. El segundo es el uso excepcional de la fuerza cuando sea necesario. El tercero dice que hay que ubicar el ESMAD a una distancia prudente. Y dice también que no puede haber participación de las fuerzas militares, excepto las previstas por la Constitución Nacional. Y no permite el uso de armas de fuego. No pretendan que si se están violando los principios civilizatorios que las Naciones Unidas viene defendiendo, si se vienen violando protocolos que están acogidos y que son de obligatorio cumplimiento para Colombia, los ciudadanos no empiecen a exigir el desmonte del ESMAD. La gente no está exigiendo el desmonte del ESMAD porque el ESMAD cumplió el protocolo. La gente lo está exigiendo y el Comité Nacional de Paro lo está exigiendo es porque justamente el ESMAD no está cumpliendo los protocolos. Pero la segunda parte de mi intervención la voy a dedicar a esto. Creo que con esto fijo una posición de exigir que el Estado colombiano, en vez de coger un rumbo fascistoide, un rumbo autoritario inaceptable, que en vez de apagar la protesta social lo que están haciendo es incendiándola y que, repito, están violando protocolos internacionales. Quiero igualmente rechazar la narrativa que el gobierno colombiano quiere imponer en la ciudadanía.
El gobierno tiene una doble jugada que es inaceptable y que creo que hoy es una buena ocasión para que los colombianos la disciernan con claridad. De un lado le quiere hacer creer a los ciudadanos que es muy amplio, muy dialogante, muy conversador y que está conversando con todo el mundo ante una situación de hecho, de protesta, de movilización, de rebeldía, de rechazo a sus políticas. Y le quiere hacer creer a la gente entonces que conversando con todo el mundo, incluso con los que están en contra del paro, va a resolver los problemas. Pero de otro lado, de un lado quiere mandar un mensaje de que esa palabrita que nos están metiendo todos los días, a toda hora. Los ministros creo que tienen un papelito plastificado donde dice, no se le olvide que en todas las frases tiene que poner la palabra todos, todas, todo el tiempo. Y ese cuento, pues eso ya no se lo cree nadie. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que el gobierno ha venido tratando de deslegitimar a los que convocaron este paro y esta movilización, al Comité Nacional de Paro. Primero, deslegitimarlo tratando de decir que no representan a nadie. Segundo, diciendo que con ellos también conversa, pero como cualquiera otro de los demás. Y no es así. Los paros se negocian. Yo estuve en los paros agropecuarios de Colombia, yo era dirigente de Dignidad en esa época, Salvación Agropecuaria, y estuve parado en la carretera y negociando paros agropecuarios con gobiernos para definir un problema de precios, de condonación de deudas, y eran negociaciones donde se les llevaba una propuesta al gobierno y el gobierno se sentaba a discutirlas y nos decía, desbloqueen la vía antes de sentarnos a negociar, y nosotros decíamos, no la desbloqueamos hasta que usted no empiece por lo menos a ofrecer alguna cosa en esto. O sea, son frutos de negociación. En el mundo entero existen las negociaciones. Existen las negociaciones entre patrón y trabajador, están reglados en el Código Sustantivo del Trabajo. Los trabajadores pueden hacer una huelga y parar la empresa y sentarse a negociar un pliego de peticiones y decir, no levanto la huelga hasta que no me suba tanto de salario o hasta que no me dé tantas garantías de estabilidad, etcétera, etcétera. Desconocer que la negociación es un mecanismo lícito para resolver conflictos sociales es echarle gasolina a la candela, es acrecentar el problema, es no tener una válvula de escape para la presión que se está formando dentro de la olla de la inequidad y las dificultades que tenemos los colombianos o que tiene la mayoría de los colombianos. Pero desconocer la legitimidad del Comité Nacional de Paro es una bellaquería, por decirlo menos. Es que en el Comité Nacional de Paro están las 3 centrales obreras más grandes de Colombia, están las 2 confederaciones de pensionados más grandes de Colombia. Está la FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, que representa 350.000 o 400.000 educadores. Están las organizaciones indígenas, la ONIC, la SIN, el CRIC, las organizaciones indígenas que representan la dignidad indígena, que es ejemplo para todos los colombianos. Están las organizaciones feministas, un número enorme de organizaciones feministas está allí. Están las dignidades agropecuarias. Están las principales organizaciones de dirigentes estudiantiles, está la UNES y la CREES, que fueron los que hicieron el enorme paro en el 2018 y firmaron un acuerdo con el gobierno que el gobierno aún no ha cumplido y que insiste en no cumplir. Existen muchas de las organizaciones de negritudes, de ambientalistas, está con Alminercol, los mineros informales están ahí. Es decir, tratar de desconocer la legitimidad del Comité Nacional del Paro es, repito, tratar de apagar la candela con gasolina. Y finalmente, estimados compañeros y señores funcionarios del gobierno, ministros y funcionarios de las fuerzas militares, no es correcto, no es prudente, no es decente siquiera que en medio de un levantamiento popular como el que se está viviendo en Colombia, en medio de enormes movilizaciones que ustedes tratan de minimizar. A mí me daba risa del alcalde de Medellín. El día del 21 de noviembre se hizo la movilización más grande que la historia de Colombia haya registrado en Medellín. Ese día, con un software, que está en software libre, con el que los gringos calculan los volúmenes de personas que asisten a un espectáculo, alguien calculó la longitud de la marcha y solo con el ancho de la calzada, y solo le puso 3 personas por metro cuadrado, y había gente en las aceras y la marcha era más abigarrada. Sacó el área, la multiplicó por 3 personas por metro cuadrado, una operación sencilla,
y le dio 247.000 medellinenses marchando el 21 de noviembre. Y el alcalde dijo que habían marchado 35.000. O sea, tratando de minimizar un fenómeno que es de magnitudes mayores. El concierto en Bogotá de este fin de semana es incalculable. Yo, a ojo de buen cubero, dijo que ahí había 5 estadios El Campín. 5 estadios El Campín. Digo yo, alguien me dijo, no señor, hay 8 estadios El Campín ahí. Ya son unas multitudes que Colombia no había visto ni en los tiempos de Gaitán, ni en los tiempos de la Napo, ni en el paro del 77. Y venir a este Congreso, estimados compañeros, a lanzar como una especie de afrenta a los ciudadanos, intentando aprobarle al gobierno esa horrorosa reforma tributaria que le perdona 9,5 billones de pesos a los más ricos de Colombia, es ofender a la ciudadanía y es echarle nuevamente gasolina a la candela. El gobierno sacó un decreto, el del holding financiero, también desafiando a la ciudadanía. El gobierno debiera ser prudente y este Congreso debiera tener la prudencia suficiente para hundirle al gobierno la reforma tributaria. Yo termino diciéndoles a los ciudadanos que nos están oyendo a esta hora, el paro debe continuar. Como dice ya una consigna que se ha incorporado a la ciudadanía de manera íntima, a parar para avanzar, viva el paro nacional. Muchas gracias.